muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias por haberme perseguido para que hiciera el libro, para que lo entregara. Hacer un libro cuando te dedicas a otra cosa es una tarea a menudo complicada y necesitas de gente que te acompañe, que te ayude, que te oriente, que te exija, que te persiga en algunas ocasiones. Este es un libro pensado desde hace mucho. Este es un libro que tiene en su origen muchas conversaciones, muchas charlas, muchas notas tomadas en la parte de atrás de un billete de AVE o de un documento o de una libreta o en muchas cenas con amigos que acaban con esto habría que contarlo. Esta historia habría que escribirla. Pero creo que hasta hace un año, más o menos, no encontré una cierta distancia, una cierta pausa y una cierta paz también para contar una parte de esta historia, ¿no? Empezamos a pensar en escribir este libro en el otoño de hace un año, en el otoño del 20. Claro, entre medias nos encontramos con una pandemia que además hizo de parteaguas, como de etapas políticas, de tal manera que algunas de las cosas que se cuentan en este libro parecen de hace muchísimos años y otras de las cosas, de las ideas que intentan caracterizar lo que podría ser el ciclo siguiente, parecen como de mucha actualidad. El libro estaba prácticamente acabado o eso le decía yo a mi editora, pero el libro estaba prácticamente acabado para mayo del 2021, para finales de abril del año 2021, cuando sucedió el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y por tanto eso nos convocaba a atrasar el libro por dos razones. Una, para dejarnos la piel en esa campaña electoral y dos, para poder incluir aquellas elecciones, aquella campaña, el resultado y las reflexiones que nos inspiraran en el libro. Y creo que fue una muy buena decisión, hacerlo. El libro... Bueno, este es con muchísima diferencia el libro más difícil que yo he escrito, con mucha diferencia, y a la vez es el libro que siento más mío. Desde el principio, cuando lo hablaba con la gente en quien más confío y con quien más converso, llegábamos a la conclusión de que es un libro que fuera una narración política de estos años políticos y también que nos dejara a las puertas, digamos, de lo que puede ser el ciclo siguiente, no podía ser solo un frío ejercicio de reflexión teórica. Este libro no podía ser un ensayo. Y yo solo había escrito ensayos de análisis. Y cuando tú escribes un ensayo, escribes una cosa en realidad menos comprometida. Es un poco más sencilla porque escribes algo que es algo en lo que, digamos, es el producto de lo que tú dices sobre las cosas, sobre las relaciones sociales, sobre las relaciones políticas, sobre lo que puede venir. Un ensayo es algo mucho más resguardado, mucho más protegido de escribir. Una narración, y una narración en primera persona, ha sido para mí una cosa mucho más difícil de escribir, porque es mucho más a pecho descubierto, porque pones mucho más de ti en el libro, pero también eso te permite evitar un sesgo que desde el principio queríamos evitar, que es que cuando escribes un libro de política, en los libros todo cuadra, ¿no? Y cuando alguien cuenta episodios políticos, todo cuadra, todo parecía un plan absolutamente perfecto y, digamos, se produce todo como por relaciones lógicas, ¿no? Casi matemáticas. En la realidad, la política, que es una actividad cotidiana que solo funciona si le pones mucha pasión, tiene muchísimo que ver con la piel. Y tiene muchísimo que ver con las sensaciones, las ideas, los errores, los aciertos, los compromisos, los valores, los tropiezos y los aciertos de quienes la hacen. Y, por tanto, un libro que diera cuenta del ciclo anterior y que apuntara algunas de las ideas que creo que pueden ser fundamentales para el ciclo siguiente, no podía ser un libro frío, había que cambiar de registro. No podía ser solo un libro de análisis, tenía que ser un libro que mostrara, que diera cuenta de estos años veloces de la manera más similar posible a cómo las he vivido, a cómo los he vivido. En ese sentido, el cambio de registro, tengo que reconocer que para mí ha supuesto un desafío importante. Creo que lo que más va a sorprender a las lectoras y a los lectores va a ser un registro en el que están poco acostumbrados a escucharme, o quienes sean mis amigos o quienes me conozcan, sí, pero un registro poco común en mí.
La segunda es más fácil porque no es una pregunta dirigida a mí, que se la tendría que dirigir a él en este caso. Es un libro que ha leído, creo, muy poca gente. Bueno, eso era cierto ayer, hoy no lo sé, pero ayer era un libro leído por muy poca gente. Sale a la venta hoy. Sale a la venta hoy, entonces, ahora no lo sé. Hasta ayer era un libro leído que yo había guardado con mucho celo, porque yo nunca había tenido una relación así con un libro. Porque un libro de análisis o de ensayo es un libro que dice algo sobre ti, pero sobre todo dice algo sobre cómo tú piensas el mundo. Este libro narra cosas que he vivido. E incluso fija ideas para el futuro sobre cosas que me comprometen en el día a día, ¿no? Hay mucho de esto en el libro y te convino a que lo encuentres, pero te voy a responder a la vez. La prisa, posiblemente la prisa y una cierta... Y a veces una cierta convicción de que basta con tener razón. Y tener razón en política es poca cosa. Es importante, hombre, no, pero es poca cosa, es una parte, ¿no? Pero creo que todo el mundo debe pensar, y eso está en el libro, que cuando estás en los momentos se juega mucho con esta metáfora en el libro, que cuando estás en los momentos de subida de la marea o de primavera, todo el mundo tiene que pensar la política asumiendo que va a llegar el otoño, y al mismo tiempo, cuando estás en los momentos otoñales o de bajada de la marea, hay que pensar y preparar la siguiente primavera o la siguiente subida de la marea, ¿no? Pero en concreto, por lo que respecta a la autocrítica, hay que hacer política en primavera sabiendo que siempre llegará el otoño, ¿no? Y preparándose porque va a llegar, no en el sentido de convertirte en un cenizo, pero sí en el sentido de asumir que las expectativas, las ilusiones, la movilización, las ganas no están permanentemente y que hay que ser como extraordinariamente cuidadoso. Y luego, en términos de reflexión política, no exclusivamente individual, pero sí de ciclo, creo que el gobierno que existe hoy es un gobierno que lleva siendo posible desde enero del 2016. Y no es baladí, no es solo una cuestión de tiempo, que se formara a finales del 19, cuando llevaba siendo posible desde inicios del 16. Porque en esos 3 años, casi 4, 16, 17, 18 entero y el 19, casi 4 años, han pasado muchas cosas en la política española. Eso es lo que produce la siguiente paradoja. Hay gobierno de centro-izquierda, pero hay gobierno de centro-izquierda en las peores condiciones de esos 4 años. Es un gobierno que se firma y se acuerda en las peores condiciones posibles. Es un gobierno que se habría podido formar con mejores condiciones, no digo solo condiciones aritmético-electorales o aritmético-parlamentarias, digo también condiciones culturales y sociales desde enero del 16. El resultado de esos 4 años de desgaste es un resultado que produce la paradoja de que se conforme gobierno casi con el clima social y cultural en contra, o por lo menos con el péndulo volviendo. Eso no significa en absoluto que no sea legítimo, es profundamente legítimo. Nosotros somos parte de la mayoría que le permite ser gobierno en la investidura y en el día a día, en las votaciones parlamentarias y en los presupuestos cuando los trae. Y no significa que no sea legítimo, significa que entre medias, en ese estancamiento de aguas de 4 años, se desgastaron muchas fuerzas y se desgastaron muchas posibilidades de transformación que iban digamos, claramente más allá de lo existente. ¿Significa eso que no sea un gobierno que merezca ser apoyado? Bueno, nosotros lo apoyamos muchas veces. Creemos que de lo que da la aritmética parlamentaria es sin duda el mejor gobierno, lo apoyamos muchas veces, lo acompañamos, le combinamos a ir más lejos y le combinamos a ser más transformador y más ambicioso cuando no se mueve o cuando se contenta con decir, miren, es que los otros son peores, porque ese básicamente es la encerrona intelectual del bipartidismo. Hoy, con palabras nuevas, pero es la encerrona intelectual del bipartidismo de los 90. Vienen ustedes, yo no le gusto mucho, pero el otro es peor. Y eso, digamos que eso es la muerte de la vida política de un país, ¿no? O el estancamiento de las ilusiones y de las ansias de transformación. Pero el libro contiene esa reflexión, que es
¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado entre medias? ¿Cuál es el precio que se ha pagado como sociedad española por esos años pasados? Pero yo diría que fundamentalmente la prisa y a veces, y corto aquí ya porque si no, no solo lo hago muy larga, sino que sigo haciendo demasiada autocrítica, ya se encuentra en el libro, pero creo que en el libro se describe todo un tránsito personal e intelectual que acaba desembocando en la importancia central que hoy le concedo y le concedemos al ecologismo y a lo verde. Y cuenta cómo se llega ahí. Y es un tránsito muy largo. Cuenta cuáles son las personas decisivas para que se llegue ahí, las ideas, las lecturas, pero también las impresiones humanas. Y una de ellas es la de sustituir, compensar un poco a veces la épica con la atención a lo pequeño. La épica de lo muy grande y de los grandes relatos, que puede ser embriagadora, tiene que estar compensada y acompañada por la atención a la vida cotidiana y a lo pequeño. Y en ese sentido, en el libro también se describe un tránsito intelectual personal, que no es personal solo mío, pero yo lo escribo en primera persona porque es mi historia, desde la fascinación con los grandes relatos y con la épica, que no abandono porque sigo teniendo los mismos valores, a una atención más cuidadosa a lo pequeño. Se cuenta una experiencia concreta, una anécdota concreta, que he desgranado a veces en actos, charlando con el que hoy es expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que dice que me decía, sí, si nosotros en general somos muy buenos, digamos, en los grandes relatos y en dibujar cómo será el mundo del mañana. Donde nos la jugamos es en esa definición, digamos, del mientras tanto, que sea capaz de llevar los grandes valores del mañana a la vida cotidiana de esta tarde, ¿no? Y creo que el libro da cuenta de una mayor atención a las cuestiones cotidianas, a las cuestiones pequeñas y a las transformaciones, que no son grandes transformaciones históricas, pero que al final son las que permiten que la gente tenga un poco más de tiempo, que sea un poco más libre, que viva con un poco menos de miedo al futuro, que tenga con quién dejar a los hijos si necesita tiempo. En fin, creo que ese paso también como de la gran épica a lo pequeño, que nosotros lo hemos condensado en nuestra apuesta por la política verde y por el ecologismo, es también un aprendizaje que contiene mucha autocrítica de este tiempo, ¿no?